Hay una diferencia entre hacer televisión y lo que estoy haciendo ahora, porque ahora puedes ser tú mismo y no tienes que preocuparte por la manipulación. Es como ponerse esposas y... Antes de que el drama laboral se convirtiera en un elemento básico de la telerrealidad, American Chopper llevó la atención de alto octanaje y la construcción de motos personalizadas al centro de atención. Emitido en el canal Discovery desde 2003 hasta 2010, el programa seguía a Orange County Choppers, liderado por Paul Teutul Sr. Sus intensos enfrentamientos con su hijo Paul Jr. hicieron que fuera un programa imperdible. Pero ahora, te estarás preguntando, ¿qué están haciendo? Veamos a los miembros del elenco de American Chopper y dónde están ahora. Paul Teutul Sr. La historia de Paul John Teutul Sr. te mostrará el tipo de resiliencia que convierte a un hombre en una leyenda. Nacido el 1 de mayo de 1949 en Yonkers, Nueva York, su viaje desde sus raíces de clase trabajadora hasta la fama televisiva fue una lucha. Eventualmente, su nombre se volvió sinónimo de motocicletas personalizadas, pero el camino hasta allí no fue nada fácil. Creciendo en Pearl River, Nueva York, desarrolló una fuerte ética de trabajo desde temprano. Su tiempo en la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam solo reforzó esa disciplina. Pero el acero, el fuego y la maquinaria siempre lo habían fascinado. Y cuando regresó a casa, construyó un negocio desde cero, Orange County Iron Works. Al principio, solo era fabricación de acero, pero algo más se estaba gestando. Teutul no era solo un constructor, era un artista, y su lienzo era el metal. Inspirado por las motos Chopper personalizadas rugiendo por las calles e iluminando las pantallas de cine, comenzó a fabricar sus propias motos. Lo que comenzó como un proyecto secundario se convirtió en una obsesión, y para 1999 dio un salto de fe. Dejó atrás el negocio del hierro y lanzó Orange County Choppers, un taller que pronto definiría una era de artesanía en motocicletas. Pero el mundo llegaría a conocerlo no solo a través de sus motos, sino a través de la pantalla. Cuando American Chopper se estrenó en 2002, fue un éxito instantáneo. Los espectadores veían una dinámica familiar desarrollarse en tiempo real, con Teutul en el centro. Su inconfundible bigote de manillar, voz resonante y actitud directa lo convirtieron en una presencia inolvidable. No era solo el jefe, era una fuerza. Y el programa no solo destacó la habilidad técnica que se necesitaba para construir una motocicleta personalizada, capturó la tensión cruda entre padre e hijo. Paul Jr., su hijo mayor, era tan terco y creativo como su padre, y sus enfrentamientos se volvieron legendarios. A lo largo de los años, ciertas construcciones destacaron. Estaba la moto a reacción, un intento audaz de acoplar propulsión a chorro a una motocicleta, demostrando que Teutul no tenía miedo de llevar los límites de la ingeniería. Luego vino la moto Black Widow, una obra maestra elegante y agresiva que encarnaba las visiones artísticas tanto de él como de Paul Jr., aunque no sin muchas discusiones acaloradas. Pero ningún episodio sacudió el programa, tanto como Senior contra Junior. Para cuando se emitió en la temporada 6, la tensión había llegado a su punto de ruptura. Una vida de egos en conflicto llegó a un clímax y Paul Jr. se alejó de Orange County Choppers, rompiendo un vínculo profesional que había estado sosteniéndose por un hilo durante años. Fuera del taller, la vida de Teutul tenía sus propios desafíos. Fue abierto sobre su pasado con el abuso de sustancias, admitiendo años de consumo de drogas que afectaron su vida personal. La sobriedad fue una batalla ardua, pero una que moldeó al hombre en el que se convirtió. Más tarde reflexionó sobre cómo sus elecciones afectaron a sus hijos, particularmente los años que pasó más enfocado en sus propios vicios que en su familia. Tenía 4 hijos, Paul Jr., Michael, Daniel y Christine, cada uno siguiendo su propio camino. Daniel se hizo cargo de Orange County Iron Works, manteniendo vivo el negocio de acero de la familia, mientras que Christine se dedicó a la enfermería. Pero fue la relación fracturada con Paul Jr. la que permaneció más pública. Una mezcla complicada de respeto, rivalidad y tensión no resuelta. A medida que pasaron los años, Teutul no se detuvo.
trasladó Orange County Choppers a Florida, transformándolo en más que solo un taller. Se convirtió en el OCC Roadhouse y Museo, un destino para los amantes de las motocicletas, un lugar donde su legado vivía y respiraba. Pero no se trataba solo de motos. Su pasión se extendía más allá del metal y los motores. Junto a su pareja, Joan Bulger Kay, se convirtió en un defensor del rescate de animales, trabajando con la Sociedad del Valle de Hudson para la prevención de la crueldad hacia los animales para retribuir de una manera diferente. Incluso mientras construía un nuevo capítulo, la controversia lo siguió. Batallas legales, incluidas acusaciones de sabotear un proyecto televisivo, amenazaron con eclipsar su trabajo. Pero Teutul no era nada si no era resiliente. Y como estás a punto de ver, su hijo resultó ser exactamente como él. Paul Teutul Jr., nacido el 2 de octubre de 1974. Paul Jr. creció a la sombra de un hombre cuya presencia era imposible de ignorar. Su padre, Paul Sr., era una potencia en el mundo de la fabricación de metal, un hombre que construía cosas con sus manos, y esperaba que su hijo hiciera lo mismo. Pero desde una edad temprana, Paul Jr. no solo estaba interesado en construir, quería crear. Ese instinto, esa capacidad de ver más allá de las materias primas y en lo que podrían convertirse, definiría su carrera y su legado. Para cuando tenía 12 años, ya pasaba los veranos trabajando en el negocio de su padre, Orange County Iron Works. Su tiempo en el programa de servicios educativos cooperativos del consejo durante la escuela secundaria solo refinó esas habilidades, convirtiéndolo en un artesano brillante. Cuando terminó la escuela, se unió a Orange County Iron Works a tiempo completo, ascendiendo en los rangos hasta supervisar el taller de barandillas. Pero siempre había algo más que lo llamaba, y estaba mucho más allá del alcance de la fabricación tradicional. En 1999, todo cambió. Paul Jr. y su padre cofundaron Orange County Choppers, y no pasó mucho tiempo antes de que el mundo se diera cuenta. Para el año 2002, con American Chopper, su negocio familiar era un espectáculo. En el corazón de todo estaba Paul Jr., el diseñador principal, el hombre detrás de algunas de las motocicletas personalizadas más impresionantes y complejas jamás construidas. Su atención al detalle y su capacidad para fusionar arte y mecánica lo distinguieron. Pero lo que hizo el programa inolvidable fue el drama. Él y su padre chocaban constantemente. Sus discusiones eran tan intensas como las máquinas que construían. Para la audiencia, era imposible apartar la mirada. A lo largo de los años, el trabajo de Paul Jr. hablaba por sí mismo. Cuando asumió la moto Comanche, inspirada en el helicóptero furtivo militar, se dedicó a cada detalle, asegurándose de que el resultado final honrara la máquina en la que se basaba. Ya fuera colaborando con su hermano, Mikey, y su amigo de toda la vida, Vinny, en la Mikey Vinny Bike, o creando una máquina para la Lincoln Motor Company, cada proyecto llevaba su firma. Pero todo eso palideció en comparación con el episodio que lo cambiaría todo. Senior contra Junior. Para la sexta temporada, la tensión entre Paul Jr. y su padre había alcanzado su punto máximo. Las discusiones a gritos, las puertas que se cerraban de golpe, las constantes luchas de poder, nada de eso podía ser ignorado ya. Y el 9 de abril de 2009, finalmente se rompió. Después de una última discusión explosiva, Paul Jr. se fue, despedido. Los años de construcción, de dar forma a Orange County Choppers en lo que debía ser, no significaron nada en ese momento. Pero alejarse de la empresa de su padre no significaba alejarse de su pasión. Si acaso, lo liberó. En 2010, fundó Paul Jr. Designs, una empresa que le permitiría crear sin límites. Con sede en Montgomery, Nueva York, rápidamente se convirtió en una fuerza en el mundo de las motocicletas personalizadas. Trajo caras conocidas, antiguos empleados de OCC, constructores de confianza, personas que creían en su visión, y el mundo estaba observando. La serie derivada, American Chopper, Senior vs. Junior, documentó la rivalidad entre padre e hijo, la lucha por demostrar quién realmente tenía la ventaja en la industria.
Paul Jr. ya no era solo el hijo de un legendario constructor de motocicletas. Estaba forjando su propio camino. En 2014, se asoció con Blizzard Entertainment para Azeroth Choppers, diseñando 2 motocicletas inspiradas en las facciones de World of Warcraft. Los fans votaron por su favorito, y el diseño ganador se convirtió en una montura dentro del juego. 2 años después, asumió el desafío de crear motocicletas personalizadas para la película de las Tortugas Ninja. Cada moto era una representación perfecta de los 4 hermanos, capturando sus personalidades distintas en metal y caucho. Y mientras su vida profesional estaba en auge, su vida personal era igual de transformadora. El 20 de agosto de 2010, se casó con Rachel Biester, y su boda fue presentada en Say Yes to the Dress, dando a los fanáticos una rara visión de su mundo más allá del taller. Luego, el 3 de febrero de 2015, alcanzó otro hito: la paternidad. Su hijo, Hudson Seven Teutul, nació, añadiendo una nueva capa a su viaje. Equilibrar los roles de diseñador, empresario, esposo y padre no fue fácil, pero fue un desafío que aceptó. Aún así, no era el único miembro del elenco listo para asumir desafíos increíbles. Michael Teutul. La vida de Michael Joseph Mikey Teutul ha sido cualquier cosa menos predecible. Nacido el 26 de noviembre de 1978 en Suffern, Nueva York, creció en un hogar donde el acero, el fuego y los motores rugientes eran el idioma hablado. Su padre, Paul Sr., era una fuerza dominante en el mundo de la construcción de motocicletas personalizadas, y sus hermanos mayores ya estaban profundamente involucrados en el oficio. Pero Mikey era diferente. Era el caso atípico, el espíritu libre en una familia de constructores duros. No se dedicó al mundo de la metalurgia como lo hicieron su padre y su hermano, y durante un tiempo no estaba claro dónde encajaba en todo eso. Sin embargo, con el tiempo, encontraría su propio papel, no como fabricante, sino como el pegamento que mantenía todo unido. Su introducción a Orange County Choppers no fue glamorosa. No hubo un gran aprendizaje, ni mentoría en soldadura o trabajo de motores. En cambio, comenzó de la manera más simple posible, limpiando. Contestaba teléfonos, sacaba la basura y se encargaba de trabajos diversos que necesitaban hacerse. Pero su verdadera contribución iba mucho más allá de lo mundano. Su presencia en el taller aportó algo que se necesitaba desesperadamente: ligereza. En un ambiente de alta tensión donde su padre y su hermano mayor chocaban constantemente, Mikey se convirtió en el alivio cómico, el que podía romper la tensión con una broma o una acrobacia ridícula. Y cuando llegaron las cámaras en 2003 para comenzar a filmar American Chopper, quedó claro que él era una parte esencial del ADN del programa. Mikey, atrapado entre la explosiva dinámica de Paul Sr. y Paul Jr., a menudo desempeñaba el papel de mediador, tratando de aliviar la tensión antes de que estallara. No siempre tuvo éxito, pero sus esfuerzos lo hicieron querido por el público que lo veía como la voz de la razón. Además, se convirtió en un favorito de los fans por su humor, su capacidad de no tomarse demasiado en serio y los raros momentos en que mostraba un lado más profundo y reflexivo. Durante años, permaneció constante en el taller, a pesar de nunca convertirse en un constructor de motos completo. Sin embargo, a pesar de su reputación desenfadada, el viaje de Mikey no estuvo exento de luchas. Luchó contra la adicción al alcohol, una batalla que se desarrolló en el trasfondo del programa, pero que era muy real en su vida personal. Finalmente, buscó ayuda, alejándose para centrarse en su salud y bienestar. Mientras tanto, la brecha entre su padre y su hermano se hizo más amplia, y a medida que las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, se encontró cada vez más dividido entre la lealtad a su familia y la necesidad de forjar su propio camino. Para la temporada 6, quedó claro que su tiempo en Orange County Choppers estaba llegando a su fin. La decisión de irse no fue solo por el drama familiar, fue por autoconservación. Cuando se alejó de OCC, no simplemente desapareció. En cambio, hizo algo inesperado. Se reinventó, sin el ruido del taller,
Sin las cámaras siguiendo cada uno de sus movimientos, se dedicó al arte. La pintura se convirtió en su escape, una forma de expresarse que no tenía nada que ver con motocicletas o la televisión de realidad. Su obra, llena de colores audaces y diseños abstractos, era un reflejo de su viaje, sus luchas y su crecimiento. Incluso abrió su propia galería, Wolfgang Gallery, en Montgomery, Nueva York, donde podía exhibir sus piezas y compartir su pasión con otros. Sus actividades artísticas eran solo una parte de su vida después de American Chopper. Hizo apariciones en programas de entrevistas nocturnos, llevando su humor característico a audiencias fuera del mundo de las motocicletas. Incursionó en el emprendimiento, lanzando Farco Products, LLC, aunque los detalles sobre la empresa permanecieron elusivos. Pero quizás lo más notable es que canalizó su energía hacia la filantropía. En 2017, se asoció con Conquer Chiari, una fundación dedicada a crear conciencia sobre la malformación de Chiari, una condición neurológica. Se lanzó a la carretera con la Conquer Chiari Conquest, una campaña destinada a difundir conocimiento y apoyar a los afectados por el trastorno. Mientras su padre y hermano seguían siendo figuras en el mundo de las motocicletas, Mickey había encontrado algo diferente: libertad. No estaba atado a una tienda, un negocio, o al peso de las expectativas de su familia. Era su propia persona, trazando su propio camino. Eso no significaba que hubiera cortado lazos por completo. A lo largo de los años, hubo momentos de reconciliación, destellos de la familia volviendo a unirse. Pero las heridas que se habían infligido durante años de tensión no sanaron de la noche a la mañana. Hoy, todavía llama hogar al Valle del Hudson, una vida más tranquila en comparación con el caos de los años de OCC. Su arte sigue evolucionando, su sentido del humor permanece intacto y su historia está lejos de terminar. Sin embargo, hay un miembro del elenco que sorprendió a los fanáticos como ningún otro: Vincent DiMartino. En el pintoresco Valle del Hudson de Nueva York, Vinny vino al mundo el 9 de octubre de 1972. Desde el principio, estuvo inmerso en el penetrante aroma del aceite, el rugido de los motores y una ética de trabajo inquebrantable. Su padre era dueño de un taller de reparación de automóviles, y para cuando tenía 9 años, él también estaba involucrado, recogiendo herramientas y absorbiendo cada lección que su padre tenía para ofrecer. A los 14 años, había dejado el taller de su padre y comenzó a trabajar en un negocio de reparación de motores pequeños, sumergiéndose en el mundo de los coches y motocicletas con un tipo de hambre que no se podía enseñar. Cada tornillo, cada soldadura, cada motor que desarmaba y volvía a armar estaba afinando sus instintos, preparándolo para un futuro que ni siquiera sabía que venía. Ese futuro llegó en 2002 cuando entró en Orange County Choppers. Cuando American Chopper llegó a las pantallas de televisión, los espectadores vieron el temperamento explosivo de Paul Sr., el genio del diseño de Paul Jr., y justo ahí en la mezcla estaba Vinny, la fuerza tranquila y constante que se aseguraba de que las ideas locas realmente funcionaran. Era un solucionador de problemas, el tipo de persona que podía tomar una visión caótica y convertirla en una máquina manejable. Ya fuera fabricando cuadros personalizados, afinando detalles intrincados o simplemente manteniendo los proyectos en marcha cuando los ánimos se caldeaban, el papel de Vinny en OCC era innegable. Su tiempo en American Chopper dio a los fanáticos un asiento de primera fila para algunas de las construcciones más memorables, pero una que destacó fue la moto Mikey Vinny. Al asociarse con Michael Tootill, el comodín residente de la tienda, Vinny ayudó a dar vida a un diseño completamente nuevo. Se trataba de química, colaboración y de tomar dos mentes creativas muy diferentes y fusionarlas en una sola máquina. El proyecto fue prueba de la capacidad de Vinny para trabajar con cualquiera, para traer estructura al caos y para dejar que el trabajo hable por sí mismo. Aunque el programa se centraba en el drama y los conflictos familiares, Vinny era diferente. No se involucraba en las discusiones. Se mantenía enfocado en el trabajo, en la artesanía, y para los fanáticos, eso lo convirtió en una de las figuras más respetadas del taller.
Pero a pesar de todo el éxito y toda la fama que vino con American Chopper, Vinny tenía una decisión que tomar. Para 2007, después de 5 años con OCC, se fue. No hubo una salida dramática ni una discusión acalorada, solo un entendimiento silencioso de que era hora de construir algo propio. Había pasado años haciendo realidad los sueños de otras personas. Ahora, era el momento de perseguir los suyos. Ese mismo año, en 2009, lanzó B-Force Customs en Rock Tavern, Nueva York, asumiendo completamente el papel de propietario de un negocio. Y no perdió tiempo en causar un impacto. El primer gran proyecto bajo su nueva empresa, una chopper personalizada llamada B-Force 1, hizo su debut en Daytona Beach y era todo lo que la gente esperaba de Vinny. Elegante, poderosa y construida a la perfección. Los fanáticos que lo habían seguido desde American Chopper vieron cómo llevó sus habilidades al siguiente nivel, demostrando que no solo era parte de la máquina de OCC, sino que era una fuerza por sí mismo. B-Force Customs rápidamente ganó tracción, y no pasó mucho tiempo antes de que se le uniera Cody Connelly, una cara familiar de OCC. Con Cody a su lado, el taller creció, emprendiendo proyectos ambiciosos que empujaron los límites del diseño y el rendimiento. Luego, en 2010, la industria lo atrajo de nuevo. Paul Jr. había dejado OCC y comenzó su propia empresa, Paul Jr. Designs, preparando el escenario para una de las rivalidades más esperadas en la historia de las motocicletas personalizadas. Y cuando la serie derivada, American Chopper, Senior vs. Junior llegó a las pantallas de televisión, los fanáticos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría la batalla. Vinny, que nunca fue amante del drama, regresó para hacer lo que mejor sabía hacer: construir. Reunirse con Paul Jr. se sintió natural, un regreso al tipo de colaboración que había hecho sus primeros años en OCC tan exitosos. Pero esta vez lo estaban haciendo en sus propios términos, aunque la televisión lo hizo famoso. Vinny nunca dejó que eso lo definiera. Sus habilidades iban más allá de las motocicletas, y lo demostró cuando se expandió al mundo de la reparación automotriz. Con DiMartino Motorsports, construyó un negocio centrado en todo, desde la optimización del rendimiento hasta restauraciones a gran escala. Pero no se detuvo ahí. Asociándose con su hermano, Joey, cofundó DiMartino Industries, adentrándose en proyectos mecánicos más grandes que se extendían más allá del mundo de las motocicletas. Su carrera ya no se trataba solo de motos, se trataba de ingeniería, innovación y de no limitarse a un solo camino. A pesar de su reputación en la industria, Vinny siempre ha sido un hombre de familia en el fondo. Él y su esposa, Melissa, construyeron una vida juntos lejos del caos de la fama televisiva. Sus hijos, Vanessa, las gemelas, Isabella y Ava, y el más joven, Vincent, se convirtieron en su verdadero orgullo y alegría. Nunca persiguió el protagonismo y nunca permitió que el éxito lo alejara de lo que realmente importaba. A diferencia de las personalidades explosivas que a menudo dominaban American Chopper, el legado de Vinny no se construyó sobre la controversia o el conflicto. Se construyó sobre la artesanía, la dedicación y la simple creencia de que el gran trabajo habla por sí mismo. Pero nadie sabe cómo equilibrar las cosas en la vida como el siguiente miembro del elenco en esta lista, Rick Petco. Desde su nacimiento en 1968, había algo diferente en Rick. Desde una edad temprana, las máquinas lo fascinaban, pero nadie sabía hasta dónde lo llevaría esta fascinación. No solo le interesaba cómo se veían o el sonido que hacían, sino cómo funcionaban. La precisión de las piezas móviles que se unen para crear algo mayor que la suma de sus partes. Naturalmente, su camino hacia las motocicletas fue una vocación. Para cuando tuvo edad suficiente para trabajar, ya se estaba sumergiendo en la fabricación, aprendiendo cada técnica que podía, desde la soldadura hasta el modelado de metales. No se trataba solo de motocicletas, se trataba de entender el alma de la máquina, respetar el proceso y saber que cada detalle importaba. Su talento natural y su meticuloso ojo para los detalles no pasaron desapercibidos, y pronto se encontró entrando en un mundo que lo cambiaría todo.
el mundo de Orange County Choppers. Era un lugar donde el arte se encontraba con la ingeniería, donde las materias primas se transformaban en rugientes obras maestras personalizadas. Pero cuando American Chopper se estrenó en televisión, se convirtió en algo completamente diferente. Mientras que los Toodles a menudo dominaban el centro de atención con sus personalidades explosivas, Rick se destacó por una razón completamente distinta. Estaba allí para construir, y sus manos, firmes y deliberadas, convertían planos en realidad, asegurándose de que cada soldadura, cada corte y cada superficie pulida cumpliera con los más altos estándares. Los fanáticos del programa llegaron a admirar a Rick por su enfoque tranquilo y directo. Él se centraba en el trabajo, y esa dedicación le valió no solo el respeto de los espectadores, sino también una profunda apreciación de sus colegas. Entre todas las construcciones a las que contribuyó, hubo un momento que destacó sobre el resto, cuando Paul Sr. lo sorprendió con la moto de sus sueños. A diferencia de otros encargos, este no era para un cliente, una empresa o un evento promocional. Era para Rick, un reconocimiento por años dedicados a perfeccionar su oficio discretamente tras bambalinas. El episodio se convirtió en el favorito de los fanáticos, no por el drama de alto riesgo, sino porque mostró algo raro en la televisión de realidad: aprecio genuino, camaradería y un momento bien merecido en el centro de atención para un hombre que nunca lo había buscado. Pero Rick nunca estaba destinado a estar confinado a solo un taller, sin importar cuán destacado fuera. Después de años en Orange County Choppers, sabía que era hora de algo diferente. Quería crear algo completamente suyo, y su deseo llevó al nacimiento de RPD Incorporation, una empresa que se trataba tanto de artesanía como de independencia. Estaba ampliando su conjunto de habilidades, creando trabajos en metal personalizados, cuchillos forjados a mano y piezas únicas que llevaban su firma de atención al detalle, incluso mientras construía RPD Incorporation. Sus lazos con la comunidad de motocicletas permanecieron fuertes. Se encontró trabajando con Pocono Mountain Harley Davidson, aplicando su experiencia en fabricación y diseño a nuevos proyectos que le permitieron mantenerse conectado con la industria, sin las restricciones de un set de televisión. Este movimiento le permitió combinar dos pasiones: la construcción de motos personalizadas y compartir su conocimiento con una nueva generación de motociclistas y entusiastas. Más allá del taller, Rick adoptó una nueva forma de conectarse con las personas que habían seguido su trayectoria durante años. Rick Petco se casó con su esposa, Brittany, en 2012, y juntos tienen 2 hijas. En 2016 dejó Orange County Choppers para regresar a Pensilvania con el objetivo de estar más cerca de su familia. Rick a menudo comparte destellos de su vida familiar en las redes sociales, expresando un profundo aprecio por su esposa e hijos. Las redes sociales también se convirtieron en una extensión de su taller, un lugar donde los fanáticos podían ver sus últimas creaciones, obtener vislumbres de su vida personal y ver cómo continuaba llevando su oficio en nuevas direcciones. Ahora, hay un hombre en el elenco que ha logrado cosas verdaderamente extraordinarias y estás a punto de descubrir quién es realmente. Cody Connelly. Mucho antes de que The Cody Project grabara su nombre en la historia de las motocicletas, la historia de Cody comenzó el 30 de agosto de 1985, en Nueva York. Cuando tenía 5 años, tuvo su primera moto, una XR50, una máquina que podría haber sido pequeña en tamaño, pero de gran impacto. Con su padre, Sean Connelly, como su primer maestro, pasó incontables horas aprendiendo los entresijos del mantenimiento y ensuciándose las manos. Desde ese momento, supo que las motocicletas no iban a ser solo un pasatiempo. A medida que crecía, esa pasión solo se intensificó. No se conformaba solo con montar, quería construir. Mientras asistía a la escuela secundaria Valley Central, comenzó a moldear su futuro, dividiendo su tiempo entre la escuela y trabajar hacia algo más grande. Dio un paso significativo al inscribirse en el Instituto Americano de Motocicletas, una decisión que lo llevaría más profundamente al mundo de la fabricación y la mecánica. Pero lo que hizo diferente el viaje de Cody fue el hecho de que Orange County Choppers
Vio algo en él antes de que él siquiera hubiera entrado completamente en la industria. Financiaron su matrícula, una señal clara de que reconocían su potencial. Ese tipo de apoyo no se otorgaba fácilmente, y para un joven constructor era una oportunidad rara de demostrarse a sí mismo a un nivel que la mayoría solo podía soñar. En 2001, mientras aún era solo un estudiante, Cody entró en Orange County Choppers como pasante, y no estaba allí solo para quedarse en segundo plano. Su habilidad y dedicación rápidamente le ganaron un lugar permanente en el equipo. Uno de sus momentos más importantes llegó con The Cody Project, una moto que ayudó a diseñar y construir. A diferencia de muchas de las motos de alto perfil que salían de OCC, esta no era para un cliente corporativo ni para un evento importante. Era suya, un proyecto que mostraba su talento, creatividad y capacidad para convertir un concepto en una máquina terminada. El programa capturó cada paso, dando a los espectadores un asiento en primera fila para ver a un joven constructor afirmarse. Pero el mundo de las motocicletas es complicado. Después de 6 años en OCC, Cody tomó una decisión audaz. Se fue. En 2007, dejó el taller para unirse a Vincent DeMartino en B-Force Customs. No estaba contento con quedarse a la sombra de Orange County Choppers para siempre. Quería construir algo nuevo, algo que pudiera ayudar a moldear desde cero. Con Vinny, tenía la libertad de tomar riesgos, de perfeccionar su oficio sin la presión de las cámaras de televisión capturando cada movimiento. Pero dejar OCC vino con complicaciones. En 2009, Cody presentó una demanda contra Paul Teutul Sr. y Orange County Choppers, alegando que habían continuado usando su imagen con fines promocionales mucho después de que él se había ido y que nunca había recibido la chopper personalizada que le habían prometido. A pesar de la demanda, su nombre permaneció vinculado al mundo de American Chopper, y los fanáticos no lo habían olvidado. En los años que siguieron, hizo apariciones en American Chopper, Senior vs. Junior, colaborando con sus habilidades en Paul Jr. Designs. Y con el tiempo, Cody hizo otro movimiento inesperado. Se alejó del mundo de las motos personalizadas por completo. Se trasladó a trabajar para una empresa de servicios públicos, cambiando el entorno acelerado y de alta presión de la fabricación por algo más estable. Aunque desde fuera podría haber parecido una elección inusual, para Cody fue una oportunidad de salir del caos y encontrar un nuevo desafío. Por ahora, su presencia en las redes sociales lo mantiene conectado con el mundo que primero lo hizo un nombre familiar. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.